Entonces tenemos que los micrófonos, ya sea direccionales o unidireccionales, de las primeras series en la Shure, ya tenemos bastante buena señal y también buena respuesta. Y son bastante más económicos que pues, unos equipos carísimos en microfonía como lo es Newman, ¿no? Que en realidad al oído, al escucharlos en oído, ya no es muy simbólico las diferencias, más aún si tenemos un equipo análogo y en una grabación, primeramente en una cinta electromagnética, aunque sea por grabadores de cinta digitales como son los ADAT Alesis, ¿no? Yo les recomiendo más ese tipo de grabación y ese tipo de micrófonos Shure por lo que aguantan mucho los golpes, la humedad y el polvo, no son tan delicados y también sus mecanismos tienen la suspensión un poquito más de tolerancia y se desajustan mucho menos. Los, los, eh, los instrumentos, como ya les he comentado, pues yo encontré la mejor opción en Epiphone, a bajo precio, a bajo costo, ya muy parecido la señal y el sonido a una Gibson, que es a veces 10 veces más cara. Aquí en México pueden ustedes encontrar una buena Epiphone desde los $200 o eh, $250 y no hay necesidad de que paguen ustedes $2.500 como en el caso de una Gibson, ¿no? Y en los bajos también, mientras tengan buena señal y tengan buena madera y tengan unas pastillas grandes, como en el caso de los Fender, especialmente los Fender de Madinus, como ustedes los conocen, los originales, por así llamarlo, y ya con ese tipo de bajo, pues tenemos una excelente respuesta, porque los bajos, ahí sí no les conviene mucho tener un bajo como el que tengo, que si bien no suena mal, pues nunca va a tener el mismo sonido, aunque tenga unas pastillas adaptadas EMG, eso ya nunca va a ser igual por el tipo de madera que tienen los bajos. Eh, no es lo mismo en su construcción y en su sonido, ¿no? Lo que viene siendo también los amplificadores, como les comento, pues tenemos a Marshall, que ya encontramos los amplificadores medianos, que nos sirve perfectamente bien ya para un estudio, para un lugar de ensayo, y mientras sea de bulbo ya tiene bastante buen sonido y mucho más señal que uno de transistores, ¿no? Esa es mi opinión personal, tal vez ustedes tengan otra opinión. Eh, yo he hecho muchas pruebas en mi estudio y eh, también he estudiado un poco el damping y me he dado cuenta que entre mejor señal siempre es mucho mejor. Entre más grueso les pinte ustedes en su grabador o en su track, en el digital, su señal, van a tener siempre mucho más probabilidades de que su grabación sea mucho más profesional. ¿Sí? Los equipos, como les comento, pues entre tengan lo más viejito, aunque sea al parecer lo más barato, ha sido siempre lo mejor, lo más superior, los ecualizadores análogos y de 32 bandas de bulbo especialmente, y las consolas análogas también, aunque sean de 20 o 25 tracks nada más, o canales, y mientras sean análogas todavía con su power por separado y con los medidores todavía de aguja o de señal de análoga también y los efectos también que traían esas consolas que eran unos efectos también más rudimentarios y más análogos y los ecualizadores y cortes de frecuencia y los graves que tenían abajo uno sobre otro en el mismo botón, los que tenían doble
eh, voltímetro en cada botón, ¿no? Eso también es muy importante que ustedes traten de conseguir una consola de los 70s, de los 80s en buen estado. Siempre les van a dar mucho más señal en sus grabaciones y va a quedar con mucho más graves, pero graves bonitos como los de esas consolas antiguas, ¿no? No unos graves muy eh, como, como encerrados, ¿no? Que se escuchaban como con mucho... eh, como si estuvieran en un pozo, se escuchaban esos graves, los de ahora de las consolas digitales, en las consolas análogas eran unos graves muy bonitos, que las escuchamos ahorita en las grabaciones pues, de los 60s, por ejemplo, o de los 70s principalmente, y también si tienen ustedes compuertas análogas y lo que vienen siendo los también es importante que tengan, como les comento, los grabadores análogos. Entonces, sí, ya ustedes ya tienen prácticamente eso, más con la suma de una buena guitarra con pastillas de fierro, como una Epiphone Les Paul estándar y un buen amplificador de bulbo también, si es posible Marshall, eh, y una buena pedalera, Vox, por ejemplo, de bulbo también, pues ya ustedes ya sumaron todos esos elementos para tener un resultado de un gain muy grande, grueso, y su señal en una cinta electromagnética que está totalmente definida y pintada en lugar de una digital que son puras rayitas y que pues no van a tener todo eso, ¿no? Igualmente con como les comento, con los micrófonos, ya desde las líneas más económicas de Shure, como los PG, por ejemplo, ya encontramos muy buena respuesta con esos micrófonos. Solamente traten de que no adquieran los micrófonos que sean demasiado delgaditos, que sean omnidireccionales, como el de los overs, por ejemplo, eh, ya sea los 81 o muchas veces eh, el mismo SM57 a veces también nos resulta un poquito insuficiente para tomar buenos graves de una tarola principalmente o de una guitarra a la hora de grabarlas o de un platillo. Entonces lo mejor que yo les puedo recomendar es que siempre consigan Shure, aunque sea PGs, pero o SM, no es necesidad de los beta, por ejemplo, que son muy caros ya, es casi la misma respuesta, yo los he probado y lo importante es que sean micrófonos más o menos medianos en su grosor y o muy gruesos, ¿no? Si ustedes observan conciertos en vivo de Jimi Hendrix, de Led Zeppelin o los Doors o Deep Purple o Black Sabbath, de todas esas bandas de los 60s y 70s, fíjense en la microfonía en vivo y usaban lo más básico, pero siempre eran micrófonos muy gruesos, ¿sí? Que recogían mucha señal, muchos graves, y nada más hay que ubicarlos bien, hacer buenas tomas a la hora de la grabación y tener una distancia casi siempre aproximada más o menos de 30 centímetros de lo que es la fuente sonora o el amplificador y el micrófono, ¿no? Otro tip que les puedo pasar es que en las baterías yo no he encontrado mejor marca que Pearl y les voy a explicar por qué. Porque con Pearl siempre ustedes van a poder tocar y grabar cualquier género. Una batería Pearl se va a escuchar bien el blues, se va a escuchar bien el jazz, se va a escuchar bien el rock o el grunge y se va a escuchar bien el funk, por ejemplo, y se va a escuchar bien hasta el metal incluso, ¿no? Si ustedes observan, es la única marca que reúne esas propiedades. Claro, hay otras marcas que también ustedes, si les gusta Tama, o si les gusta Ludwig, o si les gusta DW, o si les gusta cualquiera de esas otras marcas o opciones, claro, eso ya es respetable, pero probablemente no van a encontrar la versatilidad que tiene Pearl para tener un estudio de grabación y grabar cualquier tipo de género con la misma batería y no tener que estar consiguiendo otras baterías para grabar otro tipo de género, ¿no? Y en cuanto a platillos, yo también les paso el tip que no hay mejor opción para mí que Paist.
muchos dicen que se oye muy fuerte, pero si ustedes saben controlar el sonido en su estudio y saben colocar bien sus micrófonos y saben ecualizar bien, utilizar bien sus compuertas y tienen un room adecuado que no sea ni muy lleno de graves o de agudos, ni tampoco muy lleno de medios, ni tampoco con demasiado eco o con totalmente muerto, que no haya nada de eco, sino siempre traten de buscar un room y un sonido en su estudio o en su sala de grabación que no esté desequilibrada, sino que esté siempre con buenos graves, con buenos agudos, con buenos medios y además con unos ecos con un poquito de eco, pero controlados, ¿no? La mayoría de las grabaciones tienen algún efecto o un poquito de eco, tanto en las baterías como en las guitarras como en las voces, y siempre es bueno tener un eco natural en su sala de grabación y con una buena altura. Las alturas son muy importantes en los estudios de grabación, que sea una sala, ya de una sala más o menos de algunos 6 metros de ancho por algunos 9 metros de largo y algunos 5 metros de alto, con un poquito de madera en la parte de arriba si es posible y alfombra abajo y en los muros a veces prácticamente desnudos los muros, ¿sí? Sin nada. Muchas veces se consigue ya un poquito de eco, pero controlado y con esas dimensiones, ¿no? El otro punto importante también es que analicen que entre menos efecto, entre menos reverb o entre menos delay utilicen en sus equipos y que sea el eco natural, sin necesidad de aplicar mucho efecto, va a ser mucho mejor su grabación. Ténganlo por ahí muy en cuenta. Ahorita yo les puedo demostrar que también si ustedes escuchan sus grabaciones y su música en lo que viene siendo en los discos de vinilo o los LPs, ahora que volvieron, siempre van a encontrar que tiene mucho más cuerpo esa señal debido al vinil y debido a que fueron grabados muchas veces con equipo análogo, ¿sí? Y remasterizados ahora con el digital, ¿sí? El CD siempre es bueno, tiene excelente también sonido, pero desgraciadamente siempre es más delicado y además que siempre nos da a veces un exceso de agudos y un exceso de medios y nos falta a veces un poquito de graves sordos, ¿sí? No graves brillosos, y eso hace que no sea más cansón a veces al oído la música que escuchamos en el CD que en el vinil o en los acetatos o en el LP, ¿no? Yo siempre me he ido más por el LP, el sonido del LP y del vinil, y me gusta más ese sonido, aunque se escucha a veces un poquito de scratch, pero se escucha con unos graves más anchos y con unos medios más bajos y unos agudos más controlados, entonces ustedes pueden estar escuchando música más tiempo sin que les canse el oído, con tantos agudos, tantos medios, tantos bajos. Eso también es muy cansón ya después de, más estresante, ya después de, vamos a decir, algunas horas de estar escuchando música en cualquier reproductor que ustedes tengan, para los que son amantes de la música también, ¿no? O que son músicos también, o ingenieros de audio. Eh, los cassettes también eran muy buenos, a los que no les tocaron, a los que sí nos tocaron, tienen un excelente sonido, de hecho es de los mejores sonidos, los que estaban en cinta, los cassettes chiquitos, pero tenían a veces el defecto de que se agotaba por tanto que se escuchaba y se escuchaba y se escuchaba, la cinta se va desgastando, la cinta electromagnética, y si no tenían un respaldo, pues perdían la grabación. O si tenían temperaturas o exceso de humedad o exceso de temperatura, también la cinta se arrugaba y llegaba el momento de que se escuchaba como rayada o se enredaban las cintas también, ¿no? Por las cabezas muchas veces también. Eso tómenlo en cuenta por ahí también. Y
Las humedades también tienen que tomarlas en cuenta, cuánto tienen de humedad. Siempre tenemos que tener una humedad aproximada de entre 30 y el 60% en la mayoría del año en nuestro estudio. Y también tenemos que tener una temperatura media también, que sea preferentemente más o menos de 40 grados centígrados a lo mucho a 0 grados centígrados, ¿sí? Para que nuestro equipo también no vaya a sufrir ningún desperfecto, ¿sí? A la hora de poner un estudio de grabación. Chéquense por ahí también las temperaturas y la humedad principalmente dentro de su estudio de grabación. Siempre es bueno tener por ahí algún controlador que nos esté indicando eso para que nuestro equipo y nuestras cintas, cuando tenemos equipo análogo, no se dañen. De ahí en fuera, los platillos, como les comento, en Pies siempre han sido lo mejor para mí porque son los que más duran. A mí nunca se me ha estrellado o se me ha roto un Pies. Tengo yo platillos, como ustedes han visto en algunos de mis videos por ahí en las redes sociales, ya sea YouTube o Facebook, no se me ha roto ninguno y tengo algunos platillos de 20, 25 años, ¿no? Son una maravilla, especialmente la serie 2000 o 2002, los que les tocaron conocer aquellos 2000, la serie 2000 en azul, traían 2000 color azul, eran también excelentes, sobre todo en los platillos de 18 pulgadas Crash, para una batería son excelentes en mi opinión, o 2002 y en su defecto, que también son excelentes, ya sea 18 pulgadas o ya sea 20 pulgadas en RAID o 22 pulgadas, que yo en lo personal también me gusta mucho el Dixie de 22 pulgadas, que ya no se, ya no se consigue ni se fabrica con los Pies. Tiene un excelente sonido también y jamás se me ha roto ninguno, ni se ha cuarteado ninguno, pese a tener yo más de 20 años con algunos platillos que tengo. Igual los hi-hats, no hay para mí que más mejor que los 15 pulgadas de la serie 2002 de la Pies y los Sound Edge que tienen las solitas. Y lo que viene siendo en China, me gusta mucho a mí el país, pero ninguna de esas dos series, sino de los Ruth. eh, Son para mí lo mejor porque no son tan delgados en su crash y no son tan largos, son más cortantes, más sordos y se conservan mucho más, no se abren rápido como algunos otros Chinas que ustedes por ahí a lo mejor ya han probado. China desgraciadamente es muy delicado y son caros también. Entonces yo les recomiendo mucho 18 pulgadas en la serie Root de Pies. Tiene excelente sonido en lo que es la serie de Crash o que no sea el wild, ¿sí? El salvaje, porque a veces es muy estruendoso, ¿sí? Sino en lo que es el básico, el medium, y para mí es lo mejor en una batería. En los parches, yo también les puedo recomendar que yo no he encontrado mejor opción que Remo por la durabilidad y el sonido que dan, especialmente en los parches hidráulicos o de doble capa eh, y transparentes, ¿sí? Aunque no sean rugosos. Podemos también usar aquí en México una marca muy buena también que ya tenemos unos 10 años de conocerla que se llama Corelo. Yo les recomiendo también el de dos capas, el 2H también. A mí me salió muy bueno y he conseguido muy buenos sonidos sacarlos, sobre todo en lo que son en el ton de piso, por ejemplo, ya sea de 16 por 16 o de 18 por 16. eh, También es un excelente sonido con esos parches para esos tambores, eh, con las baterías PER, desde las series más básicas como Forum o lo que viene siendo las que eran anteriormente, como las más básicas que eran también para estudio utilizadas de materiales mezclados como el maple o como el birch o la caoba,
también algunos traían un poquito de caoba. Recordemos que el maple siempre les va a dar, para que lo tengan en cuenta por ahí, siempre les va a dar muchos secos, muy claritos, con muchos graves. Esa es la característica de cualquier tambor, de cualquier batería, de cualquier marca, en la madera de maple, ¿sí? Y lo que viene siendo el birch les va a dar también buenos graves, pero como más sordos, ¿sí? Y sin tantos secos y unos graves más controlados. Y lo que viene siendo ya la caoba también tiene unos graves aceptables, pero no va a tener la claridad del maple, por ejemplo, ¿no? Entonces son las tres maderas más comunes en cualquier batería de cualquier marca. Yo en lo personal siempre preferí el maple, me gusta más el maple y en pear principalmente. Se pueden encontrar ya mezclas de capas de maple en las baterías pear, desde las más básicas ahorita, las más económicas y ya tienen buen sonido. Y también lo que es el Forum, que ya por desgracia creo que ya está descontinuada esa serie, que es la batería que ven por ahí cuando en algunos solos que he subido de batería, tratando de aprender de John Bonham y de Ian Pace de Deep Purple y John Bonham de Led Zeppelin y un poquito también de Lars Ulrich de Metallica y de Napier de Rush. Eh, Hago combinaciones, como ustedes conocen, de triplets, por ejemplo, y los rolls o los redobles en la tarola, ya sean en pares o ya sean en singles, ¿sí? O mezclados también. Y la tarola que yo les recomiendo, si es posible, para que no gasten mucho en tarolas, váyanse directamente a una buena tarola con un buen precio aceptable y unos excelentes graves y un excelente sonido que a lo mejor a ustedes también les gusta, que es la Ian Pace, precisamente, de Pearl, ¿sí? Es una tarola excelente de fierro y con buen grosor la lámina y buenos herrajes, y también póngale el entorchado ancho de 42 hilos, si es posible también de pearl, y traten de utilizar un parche bicapa rugoso de remo. Siempre tienen muy buen sonido y muy buena duración, para que tengan ustedes un sonido de la tarola con muy buenos graves y bastante clarita, que no sea demasiado estruendosa y difícil de ecualizar, que sea demasiado directa o demasiado aguda y demasiado cargada con medios el sonido de esa tarola, porque si no van a tener muchas dificultades para darle una buena ecualización en sus grabaciones. Les recomiendo esa tarola de Ian Pace, que es de la marca Pearl, y que tenemos de grosor de 6.5 pulgadas de ancha, con tarola de 14 pulgadas y eh, lo que viene siendo también los aros de Power Hubs, ¿sí? Para aquellos que utilizan mucho el aro también, sea más notorio el aro, y no necesiten ustedes golpearlo demasiado fuerte, porque es cansado también. Eh, pues en el bombo yo les recomiendo también mucho un bombo de 22 pulgadas, mientras sea ancho, como 22 por 18, con un parche también remo, si es posible también doble, de doble capa, y los pedales también que sean Pearl, ya sea el Eliminator, que también es muy bueno, yo se lo recomiendo, y lo que es también los protectores de remo para el parche del bombo, también esos son muy importantes que los tengan por ahí, para que no estén gastando demasiado en unos parches que ya para nosotros aquí en México, Latinoamérica, no nos resulta nada económico, dado el incremento del dólar desde hace 3 años para acá, ¿no? Y hay otros detalles también que en el bombo yo le prefiero poner siempre, y a todos los tambores, un poquito más de
ajuste o de tensión, que sea, mientras sea pareja en todos los tornillos, que sea media la tensión que se le pone en cada tambor y en el bombo y en la tarola al parche que tenemos, que vamos a pegarle, ¿sí? O al top, como se le llama, y al bottom o el que está abajo, tensarlo muy poco, solamente, tanto en el bombo como en la tarola, como en los toms. Algunas personas me han preguntado que cómo afino mi batería por las redes sociales, y yo les digo que yo no utilizo, esto es una realidad, yo no utilizo el afinador para afinarla, pero sí tengo siempre esa costumbre de ponerle una tensión media, pareja, haciendo tensión con los tornillos de manera esquinada para que se vaya tensando de manera pareja el parche, y solamente ponerle la mitad de tensión más o menos que lleva cada parche, de los superiores a los que les van a pegar ustedes directamente, y los que van abajo, o a los bottom, se les pone nada más muy poquita tensión, solamente para estirar poquito el parche y que no quede arrugado, y con eso es suficiente. Se consigue ya un buen sonido en cualquier batería sin necesidad de estar utilizando tanto los afinadores para una batería, porque cada tambor, cada material, cada marca, cada medida tiene su propio tono. No es lo mismo un parche o un bombo de 22 por 18 con Shell, por ejemplo, a Maple o a Birch o a lo que viene siendo la, la, el, la caoba, por ejemplo, ¿no? O otros tipos de maderas como las maderas de Japón y todas esas, o las brasileñas y todas esas, ¿no? Que ahora han entrado de moda últimamente para necesariamente acabarnos más los árboles, ¿no? Yo prefiero utilizar el Forum de Pearl en esa serie porque precisamente no es madera, es shell. Entonces el shell es como la corteza solamente de los árboles, sin necesidad de utilizar el tronco, la madera. ¿Sí? Solamente es la corteza, y ellos fabricaron esa batería con esos elementos de Forum, de shell, y tienen siempre un excelente sonido, como ustedes lo pueden ver en los solos que subo a veces de batería, que no utilizo ninguna ecualización ni tampoco están prendidos los micrófonos del estudio, sino simplemente es el micrófono de la cámara con la que estoy grabando, para que ustedes tengan idea realmente cómo se escucha la batería, que eso es lo importante, porque hay muchas baterías, como ustedes saben, que es puro ecualizador y puro estudio en realidad, porque las escucha uno en vivo o las tarolas y se oyen horribles, ¿no? Entonces, yo les paso esos tips y ojalá que les sirvan a ustedes en sus grabaciones o en sus grupos o en su estudio de grabación, en sus conciertos, para que obtengan de una manera fácil y práctica un buen sonido en su música. Ahorita yo les voy a poner un poquito para que escuchen y comparen el sonido de un CD, por ejemplo, aprecien el sonido análogo en CD. Vamos a escuchar del álbum de Deep Purple in Rock de 1968. Vamos a escuchar lo que viene siendo Into the Fire primero en el formato del CD, que aunque es más delicado, se escucha más clarito todo, como les estaba yo comentando. Y después, posteriormente, vamos a pasar a escucharlo en un vinil, que a mí en lo personal me gusta más el sonido y dura mucho más, para que no se le rayen tan seguido sus grabaciones o sus discos como en el CD, que ese es el defecto del CD. Entonces escuchemos y...
este fue el CD y esto sería el vinil. Entonces, ustedes decidan cuál es el audio que ustedes prefieren y como yo les comento, con esos elementos en su estudio, ustedes pueden llegar más o menos a esto. Mientras tengan ustedes esos elementos, el grabador de cinta electromagnética, aunque sea DAC, aunque sea digital, aunque sea LESIS, y los equipos análogos, tanto en la consola como en los ecualizadores y lo que viene siendo las compuertas también es importante que sean análogas y los micrófonos que sean gruesos para que tengan esos graves y los amplificadores de bulbo, la guitarra con pastillas de fierro y el bajo con las pastillas grandes también como los de los Fender, por ejemplo, o Rickenbacker también, que eran unas pastillas enormes de fierro y también lo que viene siendo un buen room en su lugar donde graben su música con esas dimensiones que ya les comenté y con un poquito de eco que quede su room, que no necesiten tantos efectos, porque como escuchan ustedes ahí, tanto la voz como la guitarra, como el bajo, como la batería, como los platillos y los teclados tienen un eco, pero del lugar, no es un eco hecho con los efectos muchas veces de la consola o posteriores en postproducción. Ya no se va a escuchar nunca así. ¿Sí? Por mucho que ustedes traten de igualar ese sonido. Entonces es un arte, es una magia y ojalá que a ustedes les sirva todos estos consejos que yo con gusto les comparto como un amigo también y como un cristiano y estudien también mucho todo el área de el electromagnetismo, el HARP, la neurociencia, todo lo que se puede hacer con ellos, cambiar espíritus, destruir los órganos, y lo que también viene siendo la cuestión para manipular tristemente a los niños en la prostitución o en la trata, ¿sí? Incluso personas que ya no tienen ni espíritu, ya son máquinas humanas, ¿sí? Eso les puede parecer exagerado y asustar en un principio, pero es totalmente real, desgraciadamente, y es muy triste. Los mismos animalitos también, cómo los matan, cómo los enferman con toda esa técnica del electromagnetismo y cómo manipulan el clima también, provocando engaños y destrucciones y huracanes o nevadas, granizadas, eh,
incluso terremotos los pueden también estar fabricando con frecuencias de los satélites y las antenas y unas antenas pues, enormes como son ahora en el mundo del HARP, ¿no? Eh, eh, hay otras maneras también que pueden ustedes tener un buen audio que también les recomiendo que la computadora, en sus grabaciones en la PC, tengan ustedes un equipo o un programa de grabación con buenos ecualizadores. Yo les puedo recomendar mucho el Sony Vegas desde las primeras ediciones más o menos del 2008, ¿sí? El Sony Vegas 8 o Sony Vegas 9 ya tenían prácticamente lo mismo y tenían muy buenas herramientas para estar editando sus tracks y estar haciendo automatizaciones para poner todavía aún más gains en ciertas áreas de los tracks y en un solo, por ejemplo, de guitarra, donde se ocupa mucho volumen y mucha señal, y ahí ustedes con el Sony Vegas pueden ustedes incrementar mucho con automatizaciones y ecualizaciones especiales solamente en cierta área, por ejemplo, de un solo de guitarra, para que se escuche muy grueso y con la ecualización más adecuada que ustedes encuentren. Hay otros en el mercado que son los más famosos como el Pro Tools, pero yo en mi opinión no lo recomiendo mucho y les voy a decir por qué, porque con el Pro Tools ustedes pueden estar ajustando incluso las notas y eso para mí ya no es muy bueno porque incluso estar mochando demasiado los pedazos y estarlos pegando, porque obviamente los músicos cada día van a ser más eh, pues eh, malos, ¿no? Eh, no es lo mismo un músico que pueda grabar en equipo análogo, en cinta, desde que empieza la canción hasta que termina sin equivocarse, aunque la repita 10 veces, que estar grabando pedacito por pedacito y estarlo armando. Y a la hora de que él quiera tocar realmente esa canción así, con esa precisión, no va a poder en vivo, ¿no? En presentaciones en vivo. Sino, lo mejor para mí es que esté bien afinado y que esté bien a tiempo el pitch, el contador, para que no nos cambie las notas y también que no nos cambie los tiempos de la grabación y dejar de utilizar tanto a veces, por ejemplo, grabadores más sofisticados en digital en las computadoras como Pro Tools, que tiene para mover las notas y para estar pegando demasiado los pedacitos y estar haciendo muchas como dicen vulgarmente, mucha magia con la música, ¿no? Entonces ya no sabemos qué tan bueno o qué tan malo es un músico y cómo realmente se hizo la grabación, si fue de veras así de buena o fue totalmente ya una postproducción y unos arreglos enormes de postproducción. Eh, en el Sony Vegas yo considero que desde el 2006 y 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 o 12, la edición que ustedes consigan de Sony Vegas, y aparte de que también les permite estar haciendo videos, eh, eh, las grabaciones y los ecualizadores y los efectos que tiene Sony Vegas y las automatizaciones para ciertas áreas nada más son muy buenas, yo se lo recomiendo y es muy fácil de usar el Sony Vegas y a mí me ha resultado bastante bien en lo que yo grabo personalmente, tratando de tener este tipo de resultados, este tipo de sonido, con los elementos que se usaban en ese tiempo, obviamente, y prácticamente eso es pues lo más general. Si ustedes tienen un piano que sea un piano acústico, no importa que sea un piano de pared, como dicen vulgarmente, mientras tenga una buena madera y aunque sea viejo, ya les va a tener bien afinadito, les va a dar un buen sonido. Si ustedes quieren grabar algo con piano y un tímpano igualmente como el que se ve por ahí en los solos que he hecho de batería, el tímpano es de 29 pulgadas con su parche original Ludwig y aunque no sea de los más caros, que no sea de cobre, sino de una especie
mm, de, de resina, ya tiene buen sonido, como ustedes escuchan. No hay necesidad de gastar demasiado dinero en un timpani de orquesta para tocar los solos o las canciones principalmente de Led Zeppelin y John Bonham en las ediciones, por ejemplo, de los 70s, como en el Madison Square Garden de 1973. Eh, hay muchas opciones que ustedes pueden tener y se escuchan ya prácticamente igual sin necesidad de tener el equipo tan costoso y tan caro que utilizaron todos esos artistas que verdaderamente pues tenían muchísimo dinero y tenían hasta aviones privados y prácticamente todo lo que querían, ¿no? Eso no es tan necesario en realidad, simplemente tener buenos equipos medianitos, pequeños y una buena batería, por ejemplo, Pearl, como les digo, con la edición desde la más básica, que era la Forum, y con materiales de Shell, que no era madera, sino era lo que viene siendo la corteza de lo que estaba hecho y resinas, y ya tienen bastante buenos graves, claros, muy claritos, y ustedes pueden estar buscando su propio sonido, depende de los parches, las cuerdas y los micrófonos, las consolas, los grabadores y eh, la cinta o los ecualizadores de bulbo o digitales para que les dé el sonido que ustedes deciden y el room que ustedes deciden también, si quieren más seco o menos seco, lo pueden también controlar con cortinas o con cobijas alrededor de su fuente sonora, ya sea un amplificador o ya sea una batería o unos platillos o la voz misma de una persona, de un cantante o un piano o etcétera, un bajo o lo que sea, ¿no? Traten de utilizar ese tipo de técnicas, yo se las recomiendo, aunque sean cobijas o aunque sean sábanas o aunque sean cortinas o eh, telas que necesiten ustedes ir adaptando para quitar o poner más brillos o ecos en su estudio de grabación y en sus ensayos también, ¿no? Eh, Espero que les guste estos tips y les deseo todo lo mejor, como siempre, y que Dios los bendiga. Tengan en cuenta también lo que les digo sobre el Levítico, la brujería, pero pues nunca maten a nadie, como lo hizo Jesús, y su espíritu siempre de esa manera va a estar en un plano más limpio y más elevado para ir a la luz en caso de que nos quiten el cuerpo o perdamos la vida, como es la ley de este mundo, ¿no? El mundo espiritual es lo más importante, entonces no se distraigan con otras cosas que estén prohibidas ante los mandamientos de Dios en el Levítico, de Yahvé o de Jehová, y no maten a nadie, igual que Jesús, el Mesías, Yeshua, nunca mató a nadie, ¿no? Siempre perdonó todo, y eso es básicamente, como les he explicado, lo más importante. Cuídense de las mezclas en los cosméticos, en los medicamentos, en los alimentos y en las bebidas y las salsas. Y que no sean inmundas ni contengan sangre o carnes de animales inmundos y plantas tóxicas o carne humana, incluso de miles de niños desaparecidos y traficados mes con mes en todo el mundo, incluyendo México. Y también la idolatría, acuérdense de que no practicarla y no vayan a estar alabando demonios en formas de virgencitas o angelitos o santitos o niños milagrosos o animales mágicos como los dragones y los tigres y los gatos como en Egipto o los cocodrilos y los perros y todo ese tipo, los gallos y todo ese tipo de animalitos como el horóscopo chino que no sirven de nada en realidad y nada más los van a estar haciendo pecar una y otra vez por creer en agüeros, ¿sí? O en horóscopos, como bien lo dice Levítico también, otra vez, ¿no? O en brujerías o en espíritus que no son Dios, ¿no? Por eso Jesús siempre nos enseñó el Padre Nuestro, ¿no? La música, recuerden ustedes que las notas nunca nos van a hacer pecar, como ya lo he dicho en algunos otros mensajes cristianos que encuentran por ahí míos, y independientemente del género, ya sea blues, rock o jazz o funk o grunge o clásico o metal o eh, lo que sea realmente speed metal o cualquier
cualquier otro tipo de género, no los van a hacer pecar las puras notas, ¿sí? Acuérdense que el pecado viene cuando desobedecen ustedes los mandamientos que están en el Torá de los judíos o en el Levítico para nosotros los cristianos de cualquier Biblia. Y eso sería básicamente todo, y cuiden mucho a sus niños y a los dulces y los alimentos que tienen, y las frecuencias y la neurociencia para los niños, que no les estén manipulando y ustedes estén castigándolos y golpeándolos, porque el pecado se puede ir hacia ustedes en vez de hacia los niños. Sí, igualmente, eh, la alimentación lo más básica y lo más sana posible, y lo más sencillo que puedan vivir siempre, con lo más económico, y sean tranquilos en el aspecto sexual. No necesitamos estar todos los días en la cama con una mujer para demostrarle lo mucho que la amamos, y si no encuentra una muy buena mujer que obedezca a esos mandamientos que están en el Levítico, pues yo les recomiendo que mejor se queden en abstenencia sexual, aunque sea por años, y menos pecados y menos problemas y menos gastos económicos van a tener todo el tiempo. Si tienen un hijo, pues también igual pueden tener un hijo nada más o dos hijos, y punto y se acabó, para que no tengan problemas también económicos y problemas socioculturales, que no tengan tiempo para ustedes mismos y tiempos para lo que querían hacer desde que eran niños, ¿sí? Cuando llegaron a ser adultos. Eh, Igualmente recuerden los consejos que les doy sobre los autos, las motocicletas y los equipos de seguridad, que no sirven más de 100 kilómetros por hora, prácticamente no sirven, y que sea lo más sencillo también en sus transportes, y no utilicen mucho los bancos y prácticamente no utilicen los créditos de ningún tipo, porque son tremendos en cobrar los créditos. Su ropa también, que sea lo más sencilla, un reloj también lo más sencillo, y sus muebles, un apartamento muy sencillo para que no tengan muchos gastos con los impuestos al gobierno, como el predial aquí en México, y que no paguen sus autos también impuestos extras, como lo que es la tenencia para las unidades muy caras. Todos esos detalles son muy importantes también para economizar al máximo, bajar al máximo todos sus gastos, y que les rinda lo poquito que ustedes ganen, o lo poquito que nosotros ganamos, ¿no? Mes tras mes, y que no nos lo quiten tan fácil los grandes industriales que están en el grupo Bilderberg, haciendo de las suyas y esclavizándonos, y también tratándonos de hacer pecar y condenarnos al infierno, y enfermándonos y matándonos y corrompiendo todas las autoridades en el mundo, eh, haciendo de nosotros prácticamente lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, tengan esas precauciones, y acuérdense de tener siempre a Dios en vez de un loco dictador o falso presidente que resulta ser una bola de satanistas también, y lo que son también los sacerdotes de los templos, como la Iglesia Católica, que pues no les hagan mucho caso. Ustedes simplemente enfóquense en los mandamientos, no maten a nadie, y, como les digo, tengan esas precauciones que les recomiendo, y olvídenlos, porque también la Iglesia Católica es una gran mafia pagana y satánica también, ¿sí? Llena de demonología y de idolatría también, ¿sí? Y mezclas inmundas en sus alimentos. Lo más, siempre lo más sencillo, los más básicos, y eh, en su alimentación igualmente también, acuérdense de arroz, pollo, pescado, eh, lo que es el pan o tortilla, y lo que es los lácteos solamente hervidos, y frutas y verduras, y el agua mejor tómensela, eh, lo que es el natural, y a lo mucho exprimanle medio limón o media naranja al vaso cuando se la tomen, y el azúcar lo menos posible también. Recuerden que la alimentación más básica y lo más sano está siempre en lo más barato, y la fruta ya tiene sus azúcares naturales. De hecho, con la fruta ustedes pueden cocer su pescado o su pollo, un pollo a la naranja, un pescado a la naranja o al limón, o al mango, es muy rico, y cuando ustedes lo fríen se produce un dulce natural con azúcares naturales, que ya es muy
aceptable al paladar también, con un poquito de sal de ajo y es prácticamente todo con un arroz blanco, un poquito de aguacate y de pan y prácticamente sería todo. Eso es todo. Duerman bien, también es muy importante dormir bien, 8 o 10 horas diarias y no trabajar en exceso, en trabajos demasiado explotadores, que les paguen poquito porque de lo contrario se van a sentir ustedes también utilizados, explotados, insatisfechos toda su vida y van a estar alimentando a grandes industriales que ganan con unos márgenes del 500%, del 1000%, mientras ustedes siempre les dan lo mínimo para que tengan lo mínimo, que es un poco de ropa, comida y un techo donde vivir con unos muebles económicos y un auto económico y eso es todo, ¿no? Tengan cuidado con no dejarse explotar demasiado y engañar demasiado por líderes o falsos líderes satanistas y demoníacos, ya sean políticos o militares o industriales o religiosos como los sacerdotes y la iglesia o el mismo Papa o el Vaticano, ¿no? Prefieren, ustedes siempre sigan mejor, como les digo, el ejemplo de Jesús en la obediencia a los mandamientos de Dios, en el Levítico, sin matar a nadie, y tengan cuidado con esos aspectos y esas mezclas, y eh, eh, vivan tranquilos, sin mucho sexo, no practiquen la idolatría, y es lo mejor, tengan mucho cuidado también con los pecados sexuales. Y espero que Dios los bendiga y que todos estos consejos les sean útiles a ustedes y su familia y tengan una visión un poquito más realista de todo lo que se dice por internet con estos consejos y les sirva mi testimonio y mis experiencias que tuve también yo con el mundo espiritual y lo paranormal y no duden que todo eso es real, ¿sí? Y tengan siempre la seguridad que mientras ustedes obedezcan los mandamientos de Dios sin matar como Jesús, que sea en el Levítico, van a tener siempre un espíritu mucho más libre y mucho más limpio, listos para ir a un mejor plano que es la luz o el cielo, en vez de los infiernos o el limbo. ¿Sí? Recordemos que todas las culturas siempre tuvieron infiernos, independientemente de qué culturas, ya sean aztecas, mayas, y, hindús o budistas o asiáticos o europeos o cristianos o judíos o musulmanes o islámicos, todos tienen, incluso en África, en el vudú también tienen sus infiernos, sus demonios, eso es independiente de cualquier religión, eso así de fácil, ¿no? Para todos ustedes. Muchas gracias.